Prefacio. Si bien las verdades que se exponen en este libro han sido comprobadas científicamente y organizadas de un modo objetivo, primero fueron experimentadas a nivel personal, como todas las verdades. Desde edad muy temprana experimenté una larga secuencia de intensos estados de conciencia que en primer lugar inspiraron y más tarde orientaron mi proceso de realización subjetiva, que al final han tomado forma en este libro. Cuando tenía 3 años, tuve una experiencia repentina y total de conciencia de la existencia, una comprensión subverbal, pero completa del significado de yo soy, seguida de inmediato por la pavorosa comprensión de que este yo podría no haber venido a la existencia en absoluto. Fue un despertar instantáneo del olvido que dio paso a una clara conciencia del ser mismo. En este momento nació el yo personal y la dualidad de es y no es. Entró en mi conciencia subjetiva. A lo largo de la infancia y de la primera adolescencia, la paradoja de la existencia y la cuestión de la realidad del yo continuaron preocupándome de forma constante. A veces el yo personal empezaba a deslizarse de vuelta hacia un ser mayor e impersonal, y el temor inicial a la no existencia, el temor fundamental a la nada, y volvía a presentarse. Despertar de la presencia. En 1939 yo era un niño y repartía periódicos en una zona rural del estado de Wisconsin, Estados Unidos, con una ruta de más de 25 kilómetros diarios. Una oscura noche de invierno me había atrapado en una tormenta de nieve a varios kilómetros de casa. La temperatura era de 20 grados bajo cero y mi bicicleta se vino abajo sobre un campo helado y cubierto de nieve. Un fiero viento se llevó volando los periódicos que llevaba en una cesta colgada del manillar y los esparció por el terreno. Rompí a llorar de frustración y agotamiento. Tenía la ropa rígida y congelada y me encontraba lejos de casa. Para evitar el viento, abrí la corteza helada de una gran acumulación de nieve y excavé un hueco para refugiarme. El temblor se detuvo y fue reemplazado por una calidez deliciosa, y después entré en un estado de paz indescriptible. Esto vino acompañado de una impregnación de luz y una presencia de infinito amor, sin principio ni fin, indiferenciable de mi propia esencia. Me olvidé del cuerpo físico y del entorno mientras mi conciencia se fundía con ese estado de iluminación omnipresente. La mente se quedó aquietada, todos los pensamientos se detuvieron. Una presencia infinita era todo lo que había o podía haber, y estaba más allá del tiempo y de lo narrable. Después de lo que parecieron eones, tomé conciencia de que alguien me tocaba la rodilla, y a continuación apareció el rostro ansioso de mi padre. Sentí una gran renuencia a volver al cuerpo, y todo lo que esto suponía. Pero quería mucho a mi padre, y, a causa de su angustia, elegí hacerlo. De manera desapegada, empaticé con su temor a que yo muriera, pero al mismo tiempo la idea de morir parecía absurda. Nunca comenté esta experiencia con nadie, no tenía el contexto para comprenderla, nunca había oído hablar de experiencias espirituales, aparte de las que se comentan en la vida de los santos. Después de esta experiencia, la realidad aceptada del mundo empezó a parecerme muy provisional. Las enseñanzas religiosas tradicionales perdieron el significado y paradójicamente me hice agnóstico. En comparación con la luz de la divinidad que yo había sentido bañar toda la existencia, el Dios de la religión tradicional parecía muy falto de brillo. Perdí la religión, pero descubrí la espiritualidad. Durante la Segunda Guerra Mundial se me asignó una peligrosa mención en un dragaminas y a menudo me encontré cerca de la muerte. Pero a diferencia de otros miembros de la tripulación, no le tenía miedo. Era como si la muerte hubiera perdido su autenticidad. Después de la guerra pasé por la Facultad de Medicina, pues me sentía fascinado por las complejidades de la mente y quería estudiar psiquiatría. Quien me formó en psicoanálisis, un profesor de la Universidad de Columbia, también era agnóstico. Ambos teníamos una visión sombría de la religión. El análisis fue bien y también mi carrera. Llegué a tener mucho éxito. Sin embargo, no me establecí tranquilamente en la vida profesional. Sucumbí a una enfermedad progresiva y fatal que no respondía a ningún tratamiento existente. A la edad de 38 años supe que estaba a punto de morir. No me importaba mi cuerpo, pero mi espíritu estaba en un estado de extrema angustia y desesperación.
Conforme se aproximaba a mi último momento, surge un pensamiento en mi mente. ¿Y si existiera Dios? De modo que me puse a orar. Si Dios existe, le pido que me ayude ahora. Me rendí a lo que Dios fuese y me quedé inconsciente. Al despertar se había producido una transformación tan enorme que me sentí anonadado. La persona que yo había sido ya no existía. No quedaba yo personal ni ego, solo una presencia infinita de un poder tan ilimitado que era lo único que había. Esta presencia había reemplazado lo que había sido yo, y el cuerpo y sus acciones estaban controladas únicamente por la voluntad infinita de la presencia. El mundo estaba iluminado por la claridad de la unicidad infinita, que se expresaba a sí misma como la revelación de todas las cosas en su inconmensurable belleza y perfección. Esta quietud persistió durante 9 meses. No tenía voluntad propia. Sin pedirlo, la entidad física se dedicaba a sus asuntos bajo la dirección de la voluntad de la presencia, infinitamente poderosa, pero exquisitamente delicada. En ese estado no había necesidad de pensar en nada. Toda la verdad era autoevidente. Ninguna conceptualización era necesaria y ni siquiera posible. Al mismo tiempo, mi sistema nervioso estaba sobrecargado en extremo, como si fuera portador de mucha más energía que aquella para la que sus circuitos habían sido diseñados. No me resultaba posible funcionar eficazmente en el mundo. Junto con el temor y la ansiedad, todas las motivaciones ordinarias habían desaparecido. No había necesidad de buscar, todo era perfecto. La fama, el éxito y el dinero carecían de sentido. Los amigos me animaron a ser pragmático y a retomar mi práctica, pero no sentía ningún incentivo para hacerlo. Sin embargo, descubrí que podía percibir la realidad que subyace a las personalidades. Vi que el origen de las enfermedades emocionales reside en la creencia de las personas de que ellas son sus personalidades. Y así, por su propia iniciativa, mi práctica se reinició y acabó siendo enorme. La gente venía de todo Estados Unidos. Trataba 1000 nuevos pacientes al año. Acabé teniendo 50 terapeutas y otros empleados trabajando para mí, 2000 pacientes externos, 25 oficinas y laboratorios de investigación y electroencefálicos. Me invitaron a participar en diversos programas de radio y televisión. En 1973 informé sobre mi trabajo en el libro Psiquiatría Ortomolecular, con el premio Nobel Linus Pauling como coautor, que tocó la fibra sensible de mucha gente. Amor, irradiación y milagros. El estado general de mis nervios mejoró lentamente, y entonces comenzó otro fenómeno. Una dulce y deliciosa energía fluía continuamente hacia lo alto de mi columna y a mi cerebro, donde creaba una intensa sensación de placer. Todo en la vida ocurría con sincronía y evolucionaba en perfecta armonía, y lo milagroso se hizo habitual. El origen de lo que el mundo llama milagros era la presencia, no un yo personal. Lo que quedaba del yo personal era solo un testigo de esos fenómenos. El yo mayor, más profundo que mi yo o sus antiguos pensamientos, lo determinaba todo. En este estado ya había sido comentado por otros, lo que me llevó a investigar las enseñanzas espirituales, incluyendo las de Buda, Yuan Po y otros sabios iluminados y maestros más recientes como Ramana, Maharshi y Nisargadatta. Así confirmé que esas experiencias no eran únicas. De repente, el Bhagavad Gita tuvo mucho más sentido. Finalmente viví el mismo éxtasis del que hablan Sri Ramakrishna y los santos cristianos. Todas las personas y cosas del mundo eran luminosas y exquisitamente hermosas. Todas las cosas vivientes se volvieron radiantes y expresaban esa irradiación en la quietud con esplendor. Quedó claro que, en realidad, la totalidad de la humanidad estaba motivada por el amor interno, aunque ha perdido la conciencia de ello. La mayoría de la gente vive su vida como si estuviera dormida, inconsciente de esta percepción de quiénes son realmente. Todos tenían la apariencia de estar dormidos, pero eran increíblemente hermosos. Me sentía enamorado de cada uno de ellos.
Tuve que detener la práctica de meditar durante 1 hora por la mañana y otra antes de cenar, porque intensificaba tanto mi dicha que no me permitía funcionar. Era una experiencia similar a la que había vivido de niño en el montículo de nieve, pero se hacía cada vez más difícil abandonar ese estado y retornar a la vida cotidiana. La increíble belleza de todas las cosas resplandecía en toda su perfección. Y, allí donde el mundo veía fealdad, yo solo veía belleza intemporal. El amor espiritual impregnaba toda mi percepción. Desaparecieron los límites entre aquí y allí, entre entonces y ahora, entre tú y yo. Pasaba los años en silencio interno y la fuerza de la presencia creció. No tenía vida personal, mi voluntad personal ya no existía. Yo era un instrumento de la presencia infinita e iba por ahí haciendo lo que ella disponía. La gente sentía una paz extraordinaria en el aura de esa presencia. Los buscadores buscaban respuestas en mí, pero ya no existía un individuo llamado David. Lo que ellos hacían era conseguir refinadas respuestas en sí mismos, que no eran diferentes de las mías. Al mirar a cada persona, mi ser brillaba desde sus ojos. ¿Cómo me meto en todos esos cuerpos?, me preguntaba. Ocurrían cosas milagrosas que estaban más allá de la comprensión ordinaria. Desaparecieron muchas cosas, muchas de las enfermedades crónicas que yo había sufrido durante años. Mi visión ocular se normalizó de forma espontánea y ya no necesitaba los lentes bifocales que había usado buena parte de mi vida. En ocasiones sentía una energía exquisitamente dichosa, un amor infinito, que de repente empezaba a irradiar de mi corazón hacia la escena de alguna calamidad. Por ejemplo, en una ocasión iba conduciendo por una carretera cuando esta energía asombrosa empezó a irradiar de mi pecho. Al pasar una curva vi un accidente automovilístico que acababa de ocurrir. De hecho, las ruedas del coche vuelto al revés aún seguían rodando. La energía pasó con gran intensidad desde mí a los ocupantes del coche y después se detuvo por sí misma. En otra ocasión caminaba por las calles de una extraña ciudad cuando la energía empezó a fluir hacia la manzana de casas que tenía delante de mí. Llegué a la escena de una incipiente pelea entre bandas rivales y los combatientes se echaron atrás y se pusieron a reír. Entonces la energía volvió a detenerse. Se produjeron profundos cambios de percepción sin aviso previo y en circunstancias increíbles. Mientras cenaba solo en un restaurante de Long Island, la presencia se intensificó repentinamente hasta que cada persona y cosa que parecían separadas en la percepción ordinaria se fundieron en una universalidad y unidad intemporales. En el silencio inmóvil vi que no hay eventos o cosas y que en realidad no ocurre nada, porque pasado, presente y futuro solo son estructuras de percepción, como también lo es la ilusión de un yo separado, sujeto al nacimiento y a la muerte. A medida que mi yo falso y limitado se disolvía en el ser universal que es su verdadero origen, experimentaba una sensación inefable de haber vuelto a casa, un estado de absoluta paz y de alivio de todo sufrimiento, porque solo la ilusión de individualidad es el origen de solo sufrimiento. Cuando alguien se da cuenta de que uno mismo es el universo completo y unificado con todo lo que es por siempre y jamás, ya no es posible sufrir. Usar la presencia para curar. Venían a verme pacientes de todos los países del mundo, y algunos de ellos eran los más desesperanzados de los desesperanzados, grotescos, retorcidos y envueltos en sábanas mojadas para ser transportados desde hospitales lejanos. Venían a mí esperando que pudiera tratarles psicosis avanzadas y desórdenes mentales graves o incurables. Algunos estaban catatónicos, muchos habían permanecido mudos durante años, pero en cada paciente, por debajo de su apariencia lisiada, yo veía con claridad la esencia brillante del amor y la belleza, quizá tan alejada de la visión ordinaria que la persona ya no recibía ningún amor en este mundo. Un día trajeron al hospital a una muda catatónica, metida en una camisa de fuerza. Tenía un desorden neurológico severo y no era capaz de mantenerse en pie. Los espasmos la hacían retorcer por el suelo y ponía los ojos en blanco. Tenía el pelo
apelmazado, la ropa destrozada y solo podía emitir sonidos guturales. Su familia tenía bastante dinero. A lo largo de los años la habían visitado innumerables médicos, entre los que se incluían famosos especialistas de todo el mundo. Habían probado con ella todos los tratamientos posibles, hasta que los médicos tiraron la toalla diciendo que su situación no tenía remedio. Yo la miré y pregunté, sin palabras, Dios, ¿qué quieres que haga con ella? Entonces me di cuenta de que lo único que tenía que hacer era amarla. Eso era todo. Su ser interno brilló a través de sus ojos, y yo conecté con esa esencia amorosa. En ese instante ella quedó curada por su propio reconocimiento de quién era realmente. Lo que le ocurriera a su mente o a su cuerpo había dejado de importarle. Esto mismo, en esencia, ocurrió con incontables pacientes. Algunos se recuperaron a los ojos del mundo y otros no. Pero a estos pacientes ya no les importaba si se producía una recuperación clínica o no. Terminaba su agonía interna al sentirse amados y en paz por dentro, su dolor se detenía. La única explicación de este fenómeno es que la compasión de la presencia recontextualizaba la realidad de cada paciente para él o ella. Experimentaba la curación a un nivel que trasciende el mundo y sus apariencias. La paz interna en la que yo existía nos envolvía a ambos, más allá del tiempo y de la identidad. Vi que todo dolor y sufrimiento surgen únicamente del ego y no de Dios. Comunicaba silenciosamente esta verdad a las mentes de mis pacientes. Cuando intuí la existencia de este bloqueo mental en otro catatónico que llevaba muchos años sin hablar, le dije mentalmente, culpas a Dios de lo que te ha hecho tu ego. Entonces él saltó y se puso a hablar, ante el asombro de la enfermera que fue testigo del incidente. Pero este trabajo se volvió cada vez más exigente, hasta llegar a ser abrumador. A los pacientes se les ponía en lista de espera hasta que se desocupara una cama, aunque el hospital en el que yo trabajaba había construido una ala nueva para albergar a mis pacientes. Sentía una enorme frustración frente a la marea del sufrimiento humano, porque solo podía tratar a un paciente cada vez. Era como intentar vaciar el mar con una pequeña taza. Sentí que debía de haber algún modo de abordar las causas de las enfermedades comunes y el interminable raudal del sufrimiento humano y congoja espiritual. En el mismo momento en el que conocí la kinesiología, me asombró el potencial que le vi. Era el agujero de gusano entre dos universos, el físico y la mente y el espíritu. Un lugar de encuentro entre dimensiones, en un mundo lleno de durmientes que han perdido su fuente. Aquí había una herramienta para recuperar esa conexión con la realidad superior y demostrarla para que todos pudieran verla. Empecé a someter a la prueba kinesiológica cada sustancia, pensamiento y concepto, y pedí a mis alumnos y ayudantes de investigación que hicieran lo mismo. Entonces noté algo extraño. Aunque todos los sujetos se mostraban débiles al ser sometidos a estímulos negativos, como luces fluorescentes, pesticidas y endulcorantes artificiales, los estudiantes de disciplinas espirituales que habían desarrollado su nivel de conciencia no daban débil en las pruebas como las personas comunes. Algo importante y decisivo había cambiado en la conciencia de estos sujetos, aparentemente al darse cuenta de que no estaban a la merced del mundo, sino que más bien solo eran afectados por lo que creían sus mentes. Tal vez podría demostrarse que el proceso mismo de progresar hacia la iluminación incrementaba la capacidad humana de resistir la mutabilidad de la existencia. Me sorprendía cada vez más la capacidad de cambiar las cosas en el mundo por el mero hecho de visualizarlas. Vi que el amor transformaba el mundo cada vez que reemplazaba la falta de amor. Todo el esquema de la civilización podía alterarse de raíz cuando se enfocaba este poder del amor en un punto muy específico. Cuando esto ocurría, la historia abría nuevos caminos. Me pareció que estas comprensiones cruciales no solo podían ser comunicadas al mundo, sino que también podían demostrarse de un modo visible e irrefutable. Parecía que la gran tragedia de la vida humana siempre había sido la facilidad con que se engañara psique. La discordia y la lucha habían sido las consecuencias inevitables de la capacidad de la humanidad para distinguir lo falso de lo verdadero. Pero aquí había una respuesta a este dilema fundamental, una manera de recontextualizar la naturaleza de la conciencia misma
y de hacer explicable aquello que de otro modo solo podía inferirse. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Y solo estamos en el prefacio de este maravilloso libro, que es un viaje espiritual. Es un libro que te va a conectar con tu verdadera esencia. Así que espero que te quedes acá, que lo leamos completos. Es para mí un placer leer para ti, acompañarte en este viaje a tu interior. Recuerda darle me gusta si este contenido ha resonado contigo, suscribirte y activar las notificaciones para que juntos sigamos elevando la conciencia. Chao, chao.